Revista Internacional de Psicología Clínica y de la Salud, 2003. ¿Qué es conducta? Steve Freixa y Baquet, Universidad de Picardie, Francia. Resumen. La definición de la psicología como ciencia de la conducta adoptada por el conductismo supone e implica a su vez una conceptualización clara y unívoca de dicho concepto. Pero tal definición se enfrenta con una serie de malentendidos tenaces que dificultan no solo la comprensión de dicho concepto básico, sino también, en consecuencia, la propia conceptualización conductista. El propósito del presente trabajo es intentar exponer algunos de estos malentendidos, entre los que destacan los errores categoriales groseros, los procesos de reificación abusiva, los razonamientos tautológicos disfrazados, la generalización imprudente del modelo médico al ámbito de la conducta y la confusión nefasta entre un fenómeno y su conceptualización. Para ello, y con un tono más didáctico que académico, se recurre a una serie de metáforas de la vida cotidiana. Parte escondida del iceberg no es más que iceberg. Las piedras no caen por su propio peso. Los hombres y las mujeres no mueren porque son mortales. El bacilo de Koch existe y la máscara no es el rostro. Palabras clave: conducta, conductismo, errores categoriales, reificación, epistemología. Introducción. El título de este artículo es a la vez simple y complejo. Simple porque no puede ser más escueto y directo. Compárese, si no, con Propuesta de definición epistemológica del concepto de conducta a través del paradigma conductista radical, implicaciones ontológicas y metodológicas con base a un análisis del lenguaje ordinario dentro del marco del positivismo lógico, o aún errores categoriales subyacentes a la conceptualización mentalista de la conducta en la psicología contemporánea y su refutación en base al conductismo skinneriano. La contribución de la filosofía anglosajona del lenguaje y del Círculo de Viena al debate sobre el estatus epistemológico de la conducta. Ambos títulos traducen más o menos en efecto el propósito de este artículo. Complejo, porque para responder correctamente a tal pregunta implicaría probablemente escribir un libro. Vamos, pues, a intentar una solución de compromiso que, como todo compromiso, sería criticable, pero que nos permita, aunque sea modestamente, elaborar una reflexión crítica de lo que entendemos por conducta. Permítame para ello que empiece hablando de astronomía. Si pidiésemos a la primera persona que nos encontramos que nos describiese lo que se puede ver en el cielo, probablemente nos respondiera el sol, la luna y las estrellas. En efecto, aparentemente, estas son las tres categorías de objetos celestes sobre los cuales todo el mundo estaría de acuerdo. Sin embargo, esta categorización es completamente errónea. En primer lugar, el Sol no es una categoría en sí, puesto que no es más que una estrella. Mantial, cierto, pero estrella al fin y al cabo. Por otro lado, entre lo que llamamos estrellas, hay evidentemente estrellas, pero también planetas, Venus, Marte, etc. Y también podríamos recordar que la Luna no es más que un satélite que gira alrededor de un planeta, siendo los planetas de alguna forma los satélites del Sol, que es una estrella como las demás. Estrellas y satélites podrían, por tanto, en última instancia, bastar para categorizar lo que vemos en el cielo si se considerase la Luna como el satélite de un satélite. En resumen, la simple categorización en tres elementos iniciales esconde una realidad muy diferente, no directamente accesible a las apariencias, y que pide una conceptualización del universo mucho más elaborada y adecuada que la generada por las simples apariencias. Señalemos de paso que el hecho de saber que el Sol es una estrella no nos impide verlo como lo ven las personas que no lo saben. Lo que ha cambiado no es la percepción sensorial del objeto, sino su conceptualización. El ejemplo precedente constituye una ilustración más o menos conseguida de lo que se llama error categorial, es decir, un proceso erróneo de atribución de un elemento a una categoría. Este fenómeno es usual, no solamente en la vida cotidiana, sino también en las ciencias jóvenes, en un momento de su evolución en el que se encuentran todavía prisioneras de las apariencias, de las teorías del sentido común, y en el que las conceptualizaciones más elaboradas no han sido aún generadas. Este es el caso de la psicología. El concepto mismo de conducta es un arquetipo de ello. El concepto de mente constituye igualmente un ejemplo paradigmático. Pero de momento nos vamos a centrar sobre la conducta. En efecto, la idea que la gente se hace en general de la conducta es tan errónea como la que consiste en crear una categoría específica para el Sol cuando éste pertenece a la categoría de las estrellas. La concepción tradicional supone que la conducta está constituida por el movimiento visible de un ser vivo o de una de sus partes.
Así, saltar una valla es una conducta, de la misma manera que presionar un botón o conducir un coche. Pero, realizar un cálculo mental 7 por 8 menos 6 por pi entre 2 igual a ¿es una conducta? La respuesta tradicional es, naturalmente, no. La conducta será el anuncio del resultado, pero no el proceso mental que nos ha permitido encontrar este resultado. Desde esta óptica, la conducta es el último eslabón de un proceso iniciado, cierto, por un estímulo, la pregunta, pero cuya parte esencial se sitúa a nivel interno, mental. Si una escuela psicológica como el conductismo declara tener como único objeto de estudio la conducta, parece pues que se desclasifica por sí misma, puesto que, en la medida en que no se interesa más que en el resultado, es decir, en el último eslabón de la cadena, niega la parte más importante, es decir, los procesos mentales que han supuestamente permitido enunciar esta respuesta y sin los cuales la respuesta jamás hubiese sido posible. Se dice pues del conductismo que constituye un enfoque basado en el modelo de caja negra. En efecto, en la medida en que el conductismo, según se pretende, solo se interesa en los estímulos y en las respuestas, el célebre esquema SR, no tiene más solución que o bien negar la existencia de los procesos mentales que se sitúan entre los dos, lo que sería un caso de deshonestidad intelectual, ya que cualquiera puede constatar fácilmente que antes de dar la respuesta, ha necesitado un cierto tiempo durante el cual ha realizado este cálculo mental, tiempo proporcional a la dificultad de la operación. O bien, meter dichos procesos entre paréntesis afirmando que, puesto que se sitúa en el interior del organismo, puesto que no constituyen fenómenos públicos accesibles a varios observadores, no pueden ser abordados por el método experimental, es decir, no pueden ser estudiados científicamente. De ahí la necesidad de concebir al organismo como una caja negra, opaca, que no deja ver lo que se desarrolla en su interior y concentrarse en consecuencia sobre los únicos fenómenos observables, los estímulos y las respuestas. Tal vez es brevemente resumida la concepción que la gente se hace del enfoque conductista. Es necesario, sin embargo, reconocer, en honor a la verdad, que ciertas formas de conductismo, el conductismo metodológico y el conductismo filosófico, directamente derivados de o asimilables a las corrientes operacionalistas, que postulan que no se puede abordar un objeto de estudio más que si ha sido correctamente operacionalizado, es decir, traducido a una serie de operaciones públicas y observables. No está muy alejado de esta concepción. Si tal fuese el caso, habría que reconocer que la posición conductista sería absurda, puesto que por un lado reconocería que lo importante no es tanto la conducta, último eslabón, como los procesos que permiten elaborarla, pero puesto que estos son inaccesibles a un observador externo, no habría más remedio, so pena de caer de nuevo en la introspección. La vieja introspección en reacción a la cual el conductismo se había constituido, que contentarse con la conducta. Esta conducta que, aunque sin gran interés en sí, tiene el mérito de ser pública y susceptible eventualmente de proporcionarnos algunas informaciones sobre los procesos mentales que le han dado nacimiento. Así es como los psicólogos cognitivistas conciben la conducta, poco o nada interesante en sí misma, pero constituyendo la única vía de acceso aceptable. Ellos también son científicos, por lo tanto rehúsan la introspección para intentar comprender los mecanismos del aparato. Nótese la espléndida metáfora mecanicista, psíquico, mental, cognitivo. Pero todo lo anteriormente expuesto está basado en la aceptación como algo evidente de la definición de conducta como movimiento muscular visible, público y de manera complementaria del carácter mental de los procesos internos, privados, que actúan en presencia del estímulo a fin de elaborar la respuesta adecuada. Y precisamente, lo que vamos a intentar poner en evidencia es que esta dicotomía mental-conducta es incorrecta, ya que deriva de un enorme error categorial. La parte escondida del iceberg no es más que iceberg. Después de haber echado mano de la astronomía y antes de pedir prestados algunos ejemplos de la física, permítesenos para agravar nuestro caso, apoyarnos sobre la gramática. En efecto, la gramática nos enseña que los verbos describen acciones, es decir, comportamientos, conductas. Hemos tomado hace un momento saltar una valla, presionar sobre un botón o conducir un coche como ejemplos de conducta, en contraste con el cálculo mental, actividad que no es considerada como tal en la visión tradicional de las cosas. Sin embargo, calcular es un verbo de la misma forma que lo es saltar, presionar o conducir.
Así pues, lógicamente, si se trata de un verbo, este denota una acción, es decir, una conducta. Calcular es, por consiguiente, una conducta pura y simple. Llegados a este punto, creemos adivinar la reacción escéptica del lector. Se trata de un sofisma, de un juego de palabras, de una demostración puramente verbal, declarativa, sin ninguna relación con la realidad, con la veracidad de las cosas. En efecto, no tenemos intención de contentarnos con esta demostración lógica basada sobre definiciones gramaticales para defender nuestro punto de vista, aunque vamos a utilizar de nuevo un argumento lingüístico, concretamente etimológico. Pero antes quisiéramos pararnos sobre algunos aspectos más evidentes relacionados con el cálculo, no con el cálculo mental, sino de momento simplemente con el cálculo manual. ¿Cómo resuelve un niño que está aprendiendo a contar el problema cuánto suman 3 y 2? Sencillamente, se ayuda con sus dedos para levantar primero 3 dedos, después otros 2, contarlos y finalmente enunciar el resultado, 5. En efecto, los dedos son las primeras muletas que se utilizan en el aprendizaje del cálculo, y esta es la razón por la cual nuestro sistema de numeración es el sistema decimal, compuesto por 10 elementos básicos diferentes, 0, 1, 2, 9, que corresponde a lo que se llama contar en base 10. ¿Por qué la base 10 más bien que la base 2, como los ordenadores? ¿O la 7 o la 13, por ejemplo? La respuesta es evidente, porque no tenemos 2, 7 o 13 dedos, sino 10. ¿Una prueba suplementaria? ¿Cómo hacen los franceses para decir 80? Dicen 4 veintes, en vez de octante o huitante, que sería la forma normal si siguiesen el sistema decimal. ¿Saben ustedes por qué? Porque sus antepasados, los galos, como los mayas y otras civilizaciones antiguas, contaban en base 20. ¿Y por qué 20? Porque, además de 2 manos, tenemos 2 pies. La base 20 ofrece, en efecto, el doble de posibilidades que la base 10. Y aunque el sistema decimal fue introducido en Francia hace siglos y siglos, aún quedan algunas huellas de esta antigua base 20, que mezclan con la base 10 sin que ello les cause el menor problema. Los únicos a quienes causa problemas es a los extranjeros, como ustedes y yo, cuando intentamos aprender su idioma. Todo esto para ilustrar un fenómeno bien conocido. Cuando se está en fase de aprendizaje del cálculo, uno se ayuda, por eso hablábamos de muletas, de los elementos externos que tiene a mano. Y perdón por el juego de palabras. Elementos que pueden ser contados y manipulados a voluntad. En manipular hay mani, del latín manus, mani, mano. Calcular es, pues, al principio, una conducta manual, manifiesta, motora y pública, de contar con la mano, con los dedos, de la mano y o del pie. Nadie puede negar que tal actividad constituye una conducta, con todas las de la letra. Pero pronto, los 10 o los 20 dedos resultan insuficientes para realizar cálculos que necesitan más de 10 o de 20 elementos. Así pues, los dedos se sustituyen por pequeños objetos fácilmente manipulables, tales como los huesecitos, las bolas, que han generado los famosos ábacos, utilizados aún en ciertas civilizaciones orientales, los guijarros, y ahí queríamos llegar. ¿Cómo se decía un guijarro, una piedrecita, en latín? Sencillamente, cálculo, que ha llegado hasta nosotros en la expresión cálculo renal o cálculo en la vesícula biliar. Etimológicamente, calcular viene pues del latín calculare y significa manipular guijarros, en el sentido de contarlos. Calcular es pues realmente una conducta y no solamente en virtud de un simple razonamiento lógico de lo que antes podía parecer un mero sofisma. Es un verbo, luego una conducta, sino también en virtud de su propia etimología, como antes lo habíamos mencionado. Así pues, calcular de manera externa, visible, pública, manipulativa, no supone ningún problema. Se trata sin discusión posible de una conducta, pero esto no prueba en absoluto que los procesos mentales que se desarrollan en nuestro interior mientras realizamos esta actividad sin la ayuda de ningún elemento externo manipulable sean también conductas. Vamos a responder a esta objeción. Para ello es necesario franquear una etapa más: soltar las muletas. En efecto, a fuerza de repetir una conducta, se adquiere una maestría cada vez más pronunciada. La conducta se automatiza y se vuelve cada vez menos dependiente de su soporte manipulativo. La conducta puede entonces interiorizarse, emitirse sin recurrir a su componente motriz. Este proceso se puede ver claramente en el aprendizaje de la lectura.
Al principio se lee en voz alta, siguiendo el texto con el dedo y moviendo todos los músculos del aparato fonador. Posteriormente, se abandona el señalar con el dedo. Se llega luego a leer para sí, sin emitir ningún sonido, pero se distingue todavía un ligero movimiento de los labios, hasta que todo movimiento desaparece y se llega a la lectura silenciosa del adulto, a la lectura que se podría llamar mental. Esto es lo que sucede con nuestro ejemplo del cálculo mental. Una vez que nos hemos convertido en expertos en el cálculo, podemos efectuarlo interiormente, mentalmente, sin ningún componente cinético. Para calcular, ya sea de forma manipulativa o de forma mental, se expresa siempre por un verbo, por lo que reviste siempre el estatus de conducta. La única diferencia entre las dos modalidades está en su carácter público versus su carácter privado, exterior versus interior. En resumen, se trata solo de un simple problema de accesibilidad por parte de un observador externo, pero una diferencia de accesibilidad no es suficiente para justificar una dicotomía tan marcada como procesos mentales versus conducta, fenómenos considerados como pertenecientes a dos categorías tan radicalmente diferentes que se llega a considerar a una de ellas como la causa de la otra. Una simple diferencia de accesibilidad a un fenómeno nunca tuvo el poder de cambiar ni la naturaleza ni el estatus del fenómeno en cuestión, que es independiente del hecho de que se pueda acceder hasta él más o menos fácilmente. En otras palabras, la diferencia de accesibilidad concierne al observador, no al fenómeno. El fenómeno es lo que es, independiente de su accesibilidad, que es una característica dependiente del observador. Un fenómeno no cambia en su esencia a causa de las limitaciones perceptivas del observador. Los infra y los ultrasonidos, los rayos infrarrojos y los rayos ultravioletas, no son fenómenos esencialmente diferentes de, respectivamente, los sonidos audibles y los colores perceptibles por el ser humano por el simple hecho de que no los percibe. De hecho, pueden ser percibidos por otras especies animales, lo que demuestra que no tienen nada de particular en sí. Es decir, que su inobservabilidad humana no implica ninguna diferencia de estatus ontológico. Crear categorías diferentes de fenómenos en función únicamente de su accesibilidad humana constituye un acto de un antropocentrismo descarado, demasiado corriente por desgracia, pero sin ninguna justificación objetiva más que el lisonjeo de nuestro ego. Es hacer del ser humano la medida de todas las cosas. Pero las cosas eran así mucho antes de nuestra aparición sobre la Tierra, continuarán siéndolo después de nuestra eventual desaparición y se burlan totalmente, con razón, de la concepción que nosotros tengamos de ellas. Existen, pues, conductas visibles a las que podemos llamar manifiestas y conductas escondidas a las que podemos llamar mentales, pero ambas son conductas con todas las de la ley. No considerarlas así a causa de su diferencia de accesibilidad, suponer que solo son conductas las primeras, creando así una categoría diferente para las segundas, añadiendo, para postre, una relación causal entre ambas, constituye ni más ni menos un magnífico error de categorización. La analogía siguiente debería acabar de poner en evidencia nuestra posición. Se trata de la analogía de los icebergs. Un iceberg es una masa de hielo a la deriva sobre el océano que presenta, en virtud de las leyes de la física, una parte visible y una parte escondida. La parte visible y la parte escondida del iceberg, como se dice normalmente. A nadie se le ocurriría considerar que el iceberg es solamente su parte visible, que su parte escondida pertenece a otra categoría de fenómenos y todavía menos considerar que la parte oculta constituye la causa de la parte visible. El iceberg es el conjunto, la suma de la parte visible y de la parte escondida. El hecho de que esté dividido en dos partes por la frontera de la línea de flotación no tiene el poder de generar dos fenómenos diferentes. Del mismo modo, la conducta es el conjunto, la suma de la parte manifiesta y la parte mental, y el hecho de que esté dividida en dos por la frontera de la piel no tiene el poder de generar dos fenómenos diferentes. Así, las llamadas funciones mentales o procesos cognitivos, lejos de ser las causas de la conducta, son conductas en sí mismas. Conductas que antes de haber sido interiorizadas, transformadas en mentales, eran auténticas conductas motoras, públicas, manifiestas, externas. En otras palabras, los procesos mentales no forman parte de la explicación, sino de lo que debe ser explicado. Es ahí donde la visión tradicional, tanto de la gente de la calle como de los psicólogos cognitivistas, se revela incorrecta. En efecto,
Al interrumpir la cadena explicativa de la conducta en el eslabón de lo mental, se tiene la impresión de haber dado una explicación, cuando lo que se hace no es más que retrasar la solución del problema. Decir que el alumno ha podido responder correctamente a la pregunta que se le hizo porque ha efectuado un cálculo mental correcto no supone avanzar en lo más mínimo, pues aún hay que explicar por qué ha realizado un cálculo mental correcto. La explicación cognitiva, abortando con una respuesta que parece satisfactoria la búsqueda de la explicación, interrumpe la cadena causal en un eslabón intermedio, interviniente, pero intermedio, e impide proseguir en el camino del establecimiento de la causa primera, la que realmente nos interesa. Esto se parece mucho al razonamiento de los niños que responden a la pregunta ¿de dónde vienen los pollos?, diciendo «del supermercado», y que cuando nos oyen quejarnos de que no tenemos suficiente dinero para terminar el mes, nos dicen que vayamos a buscarlo al cajero automático de nuestro banco. Ignoran que los pollos, por suerte, no son producidos por los supermercados, y que el dinero, por desgracia, no aterriza en el banco si antes uno no lo ha ganado por su trabajo. El supermercado y el banco son variables intermediarias, no variables independientes, causas. Interrumpir la explicación de la conducta manifiesta en la acción de la conducta no observable equivale a explicar la parte visible del iceberg por su parte sumergida, olvidando que las dos deben ser explicadas en términos de temperatura, densidad, etc., que son las verdaderas causas del fenómeno que nosotros llamamos iceberg. Decir que la bombilla se enciende porque se ha manipulado el interruptor no es falso, pero es muy incompleto, puesto que esto no explica por qué manipulando el interruptor la bombilla se enciende. La explicación completa, y por lo tanto correcta, nos remite a la noción de electricidad, de conducción, de flujo interrumpido o no, de electrones, etc. Y es en este punto donde la escuela conductista se opone a la cognitiva, en su negativa a conceder un papel primordial al eslabón intermedio, interno, mental, no porque esté escondido y por lo tanto resulte inaccesible, caja negra, sino porque no constituye más que una conducta, como la conducta manifiesta que se supone debe explicar y que, en consecuencia, no forma parte de la explicación, sino de lo que debe ser explicado. Lejos de contentarse, pues, con estas pseudoexplicaciones de medio recorrido, preñadas por ende de errores categoriales, el conductismo se vuelve hacia el ambiente, fuente última o primera, depende de cómo se consideren las cosas, de las conductas, tanto públicas como privadas, según una relación de interacción que no tiene nada que ver con el célebre esquema unidireccional, mecanicista y reduccionista, estímulo-respuesta, en el que sus detractores han querido siempre encerrar al conductismo para poder criticarlo mejor. Pero esto sería otra historia. Llegados a este nivel de nuestro discurso, hemos de confesar, en aras de la verdad, que para desenmascarar lo más eficazmente posible el error categorial de lo que hemos llamado la parte oculta del iceberg, hemos utilizado expresiones y conceptos que implican y conllevan otro error categorial, muy corriente también y no menos peligroso, que vamos a intentar corregir a continuación. Pero nos parece más pedagógico ir por partes, ocuparnos de un solo error a la vez y enfrentarnos luego con el siguiente, más bien que intentar denunciarlos todos al mismo tiempo, corriendo el riesgo de crear confusión y dificultad. Al fin y al cabo, la comprensión de nuestra argumentación. ¿Cuál es ese segundo error categorial al que acabamos de referirnos? Sencillamente, el error de situar la conducta en el organismo. Efectivamente, líneas arriba hemos escrito frases como «la conducta puede entonces interiorizarse», una vez que nos hemos convertido en expertos en el cálculo podemos efectuarlo interiormente, conductas que antes de haber sido interiorizadas y otras por el estilo. Pero la ubicación de la conducta, ya sea en el interior del organismo o en otro lugar, conlleva graves problemas. Entre otros, el suponer que la conducta, puesto que puede ser situada en algún sitio, tiene características, propiedades, atributos espaciales, es decir, posee extensión en el espacio, res extensa como dirían los antiguos. Vamos pues a ocuparnos de este asunto. Para ello, vamos a tomar prestada una analogía a un buen amigo nuestro, Joseph Roca. Se trata, a decir verdad, de un viejo chiste antimilitarista primario, chiste que conocíamos desde hace muchos años, pero al que nunca se nos hubiese imaginado sacarle todo el jugo epistemológico que ha sabido sacarle Roca. Se trata de un sargento instructor que está explicando a sus reclutas las bases elementales de la balística. Dice el sargento: el proyectil describe una curva ascendente hasta llegar a su punto culminante, y a partir de este punto empieza a caer a causa de, según dice el manual, la fuerza de la gravedad.
Pero si queréis que os diga la verdad, así, entre nosotros, yo creo que sencillamente el proyectil se cae por su propio peso. Y aquí es donde uno debía reírse, pues resulta en efecto cómico descubrir que el sargento es tan corto que ignora que caerse por su propio peso no es más que la versión popular, sencilla, del lenguaje corriente, vulgata, de la fuerza de la gravedad. Pero no se rían demasiado, puesto que finalmente el sargento no iba tan equivocado como parece. O si prefieren, son ustedes quienes se equivocan al pensar que el sargento es un ignorante, porque da la casualidad de que, sin saberlo, tiene razón en un punto. No es lo mismo caer por su propio peso que caer a causa de la fuerza de gravedad. El sargento se equivoca, sin embargo, al decir que el proyectil cae por su propio peso. En realidad, cae a causa de la fuerza de gravedad, que no es lo mismo ni mucho menos. Y si me permiten que después de la astronomía y de los icebergs les siga hablando de física, antes de volver a la conducta, que es lo que en definitiva nos interesa, vamos a intentar aclararles todo este asunto. Las piedras no caen por su propio peso. Cuando decimos que un proyectil, o una piedra, o un cuerpo cualquiera, cae por su propio peso, estamos afirmando de manera clara y explícita que las piedras tienen un peso que les es propio, es decir, que el peso está en la piedra, o dicho de otro modo, que el peso es una propiedad de la piedra, en el sentido literal de la palabra propiedad, como cuando decimos que tal fábrica es propiedad de tal persona. Consideramos, pues, que el peso es una propiedad esencial, en el sentido de esencia, de la piedra, al igual que lo son su forma, su tamaño o su volumen. Es decir, consideramos que el peso pertenece a la piedra como le pertenecen su forma, su tamaño o su volumen. Pero contrariamente a la forma, el tamaño o el volumen, que sí son cualidades propias de la piedra, el peso no lo es, por la sencilla razón que los cuerpos tienen volumen y masa, pero no volumen y peso. La masa sí que pertenece al objeto. La masa sí que es una cualidad esencial de la piedra, pero el peso no. Recuerden si no las nociones de física. Un cuerpo tiene una masa dada, y dicha masa, que es una característica propia de cada cuerpo, interna al cuerpo por decirlo de alguna manera, se transforma en peso al interactuar con la fuerza de la gravedad, que es una característica externa a la piedra, una característica del entorno, del ambiente en el que se encuentra la piedra. El peso, pues, no constituye una propiedad esencial de la piedra, sino una propiedad relacional. Todos sabemos que una misma piedra posee un peso diferente en la atmósfera terrestre y en la Luna, por ejemplo, a causa del valor diferente de la fuerza de la gravedad en estos dos ambientes distintos. La masa de la piedra es la misma en la Tierra que en la Luna. Sin embargo, su peso varía considerablemente, y las comillas que hemos utilizado delatan nuestra concepción equivocada del asunto. La piedra no posee un peso, y no se trata, por lo tanto, de su peso. La piedra sencillamente pesa. Y ya estamos donde queríamos llegar. Pensar es un verbo, una acción, una propiedad relacional y no una propiedad esencial, propia, interna al objeto. Así pues, los objetos y los sujetos, por definición y por pura lógica, no poseen la interacción ni en su interior ni en ninguna parte. Sencillamente interactúan, que es muy diferente. La analogía nos parece ahora suficientemente clara. Los verbos expresan conductas y las conductas, que son interacciones, no se sitúan en el interior del organismo. La conducta no es, pues, una propiedad esencial del sujeto, sino una propiedad relacional. Considerar la conducta como algo que reside en el sujeto equivale a confundir el peso con la masa. Ubicar la conducta en el interior del sujeto no tiene más sentido que situar el peso en el interior del objeto. La interacción, ya sea peso o conducta, no se ubica en ningún sitio por la sencilla razón de que no posee atributo de extensión, res extensa, como diría Aristóteles. Tampoco sentido tiene decir que se sitúa en el interior del organismo, versión tradicional, como decir que reside en el ambiente, cosa que nadie defendería. Al ver un organismo que se comporta, que emite una conducta, como decimos a veces en nuestra jerga, tendemos a considerar que exteriorizar una conducta que poseía en su interior, de la misma manera que cuando vemos una piedra caer o un proyectil, para volver al caso de nuestro sargento, atribuimos su conducta de caer a una propiedad interna del objeto, su peso. Cometemos el mismo error que si después de frotar una cerilla en el rascador de su caja y al ver aparecer la llama en la punta del fósforo, afirmáramos que la llama se halla en el interior de la cerilla. A la pregunta, ¿dónde se hallaba la llama antes de frotar el fósforo contra el rascador? ¿En la cerilla o en el rascador? La respuesta correcta es ni en la una ni en el otro.
La llama no se encontraba en el interior de la cerilla ni en el interior del rascador. La llama es la resultante de la interacción entre ambos. Asimismo, la conducta no es una propiedad esencial del organismo, sino una propiedad relacional. Y es por ello que se expresa mediante un verbo, que designa acción, y no mediante un sustantivo, de sustancia, esencia, que designa un objeto con res extensa. Una piedra no tiene peso, sustantivo. Pesa, verbo. Un enamorado no tiene amor, y que todos los Romeos del mundo me perdonen. Ama. Un delincuente no tiene agresividad, agrede. Y este deslindamiento gramatical que cometemos desde el verbo, la acción, la conducta, hacia el sustantivo, la cosa, responde ni más ni menos al proceso de cosificación, sustantivación, reificación, tomando la raíz latina res, rei, proceso tan corriente y habitual que ni siquiera somos conscientes del abuso que cometemos de él. Sin embargo, la reificación constituye otro error categorial clásico, confundir verbos con sustantivos en la explicación tradicional de la conducta, error que, añadido a los dos que acabamos de denunciar, configura la visión intuitiva del comportamiento adoptada implícita o explícitamente por nuestros conciudadanos y frente a la cual el análisis conductista claramente anti-intuitivo encuentra graves dificultades para cuajar. Intentemos pues desenmascarar este nuevo tipo de error categorial. Los hombres y las mujeres no mueren porque son mortales. Viajemos por un instante a través del tiempo hasta la época prehistórica y observemos la vida cotidiana de una tribu de trogloditas. Una mañana, nuestro protagonista, llamémosle Ur, sale de su cueva para ir a cazar un mamut y alimentar así a su familia. Al salir observa que el suelo presenta hoy un aspecto diferente de lo acostumbrado. Hay como un manto transparente que lo recubre todo. La noche precedente ha helado. Es la primera vez que Ur se haya confrontado con este fenómeno, que desconoce por completo. Aparte de constatarlo, no le otorga mayor importancia y se lanza corriendo, como de costumbre, en búsqueda de su presa. Evidentemente, ni corto ni perezoso, resbala estrepitosamente y se encuentra en el suelo con la rótula izquierda partida en dos. Moraleja: 2 meses sin poder sustentar a su familia. La próxima vez que nuestro héroe, ya repuesto de su herida, constata al salir de casa que el suelo presenta esas características peculiares, estímulo discriminativo, que le condujeron al accidente, consecuencia aversiva, modifica su manera de desplazarse a fin de evitar la caída, conducta de evitación, y por aproximaciones sucesivas, moldeamiento, acaba desplazándose de forma adecuada sobre los suelos resbaladizos. Cuando se plantea denominar esta nueva forma de desplazarse respecto a la forma habitual, acuña un nuevo término, prudentemente, de manera prudente. Se trata de un adverbio o de un adjetivo, no de un verbo ni aún menos de un sustantivo. Es decir, de un término que califica una conducta. En vez de detallar elemento tras elemento, la nueva manera de desplazarse pone el pie derecho bien plano sobre el suelo, desplaza tu centro de gravedad sobre él antes de levantar el pie izquierdo, avánzalo lentamente y luego, etc. Una vez puestos de acuerdo sobre el catálogo de conductas que se hayan resumido bajo el vocablo prudentemente, dicho vocablo funciona como una etiqueta que resume y condensa en una sola palabra dicho repertorio conductual. Desplazarse de manera prudente o prudentemente no es más que la manera resumida, económica, de decir desplazarse poniendo el pie derecho, bien plano, etc. Así, cuando el estímulo discriminativo lo requiere, aparece la conducta adaptada al fin de evitar las consecuencias aversivas, y un simple aviso verbal basta para solicitar tal conducta. Familia, hoy cuando salgáis, habéis desplazaros de manera prudente. Se trata de un tipo de conducta particular. Sin más, veamos el paso siguiente. En otra ocasión, nuestro hombre persiguiendo su presa se encuentra frente a un barranco sobre el que yace un tronco de árbol caído. Para atravesarlo sin caerse, debe desplazarse de una manera que no es ni la habitual ni la que ahora llamamos prudente. No es lo mismo andar sobre el hielo que desplazarse sobre un tronco caído. ¿Deberá acuñar un nuevo término para designar esta nueva forma de desplazarse? Ello sería una solución, pero puesto que hay varios elementos comunes entre esta nueva forma y la forma llamada prudente, solo deben emitirse en circunstancias particulares. Ambas evitan desgracias, etc. Otra solución consiste en extender, ampliar, generalizar el sentido de la palabra prudentemente
a otras circunstancias que aquellas que primitivamente sirvieron para generar el término. Diremos pues que en ambos casos hay que comportarse de manera prudente, aunque la cadena de conductas concretas que hay detrás no sea idéntica. Franquemos ahora una etapa más en este proceso de generalización. No utilicemos este vocablo solamente para las formas de desplazarse, sino también para otras actividades, incluso sociales, en las que de manera quizás algo metafórica puede hablarse de prudentemente. Imaginemos, por ejemplo, que un buen día, en el momento de servir el guisado de mamut, se da cuenta de que se le ha acabado la sal. Se le ocurre pedirle un poco a su vecino, pero supone que si lo aborda con su rudeza habitual, va a tener que comer sin sal. Lo aborda pues desde una manera diplomática a fin de evitar que el vecino le niegue el favor. Puede decirse entonces, ampliando de nuevo el campo de la generalización, que se ha comportado de manera prudente. Hasta aquí hemos contemplado la génesis del adjetivo prudente y del adverbio prudentemente. Imaginemos ahora que nuestro personaje, vistas las ventajas que acarrea comportarse de manera prudente, la ley del efecto, adopta esta conducta no ya de manera esporádica, sino de forma habitual. A la larga, el observador de todo este proceso puede asumir la constatación: se comporta regularmente de manera prudente, diciendo: es prudente. La introducción del verbo ser es correcta pero peligrosa. En efecto, el observador lo usa como puro resumen de se comporta regularmente, pero utiliza para ello el verbo que por definición denota esencia. De este modo, hemos deslizado el campo semántico desde la conducta, se comporta, hasta la esencia, es. Desde la propiedad relacional hasta la propiedad esencial, retomando los conceptos del apartado anterior. Si tuviésemos siempre presente cómo hemos llegado hasta aquí, no habría problema. Es decir, si recordáramos que prudente es una etiqueta para resumir un catálogo de conductas y que es equivale a se comporta regularmente, no caeríamos nunca en la trampa de contestar un día a un nuevo observador acabado de llegar que, no habiendo presenciado la génesis de tal peculiar conducta respecto a la cual muestra una cierta curiosidad, pregunta: ¿por qué anda de esa forma cuando el suelo está blanco y de esta otra cuando cruza un tronco sobre un barranco y de esta otra cuando va a pedir un poco de sal a su vecino? Diciéndole, en lugar de explicarle las contingencias que han generado y que mantienen dichas conductas, ¿por qué es prudente? Con tal pirueta lingüística, que no es más que una pura y simple tautología, puesto que la pregunta era ¿por qué se comporta de manera prudente? Y la respuesta ha sido porque es prudente. Hemos transformado descaradamente lo que nos servía como descripción abreviada de una conducta habitual en su propia causa. Ya no se comporta de manera prudente por la cuenta que le trae, es decir, en función de las consecuencias, sino en virtud de algo que posee en su interior y que le mueve a ser prudente, la prudencia. Y fíjense que sin darnos cuenta, hemos introducido por primera vez en esta historia un sustantivo, la prudencia. Hemos pues sustantivado, cosificado, algo que al principio solo era descripción de conducta. Como por arte de magia nos hemos sacado del sombrero de copa en el que habíamos introducido solo un adjetivo y un adverbio, un magnífico sustantivo que, por designar como es lo propio de todo sustantivo, un objeto, una cosa, de ahí lo de cosificación, posee atributos de extensión, de res extensa, y de ahí lo de reificación. Una prueba adicional de que la prudencia posee ahora atributos espaciales viene dada por el hecho de que hablamos de poca o mucha prudencia y de una gran capacidad de, etc. Y lógicamente, puesto que ocupa espacio, debe situarse en algún sitio. ¿Y qué mejor sitio que en el interior del organismo que se comporta con prudencia, como decimos coloquialmente? La prudencia es ahora una cualidad propia, esencial del sujeto, y no una propiedad relacional. Y es por esto que este apartado se halla íntimamente relacionado con el precedente. Por tanto, nos hallamos frente a afirmaciones como: los hombres mueren porque son mortales, el carbón es negro porque posee la negrura, o como lo decía ya irónicamente Molière en sus comedias burlándose de los médicos de su época, y yo diría de los psicólogos de la nuestra, el opio adormece porque posee virtudes adormecedoras. Dichas afirmaciones no son más que tautologías apenas disfrazadas, puesto que ser mortal no constituye en absoluto la causa de la muerte de los hombres, sino la simple constatación de que todos los hombres mueren. Sencillamente llamamos mortales a los seres que mueren, y en ningún caso la simple denominación de un fenómeno puede ser transformada en su causa. Si sustituimos en la frase «los hombres mueren porque son mortales» la palabra «mortales», por su definición,
Obtenemos la perogrullada siguiente: los hombres mueren porque son seres que mueren. Frente a esta tautología ahora desenmascarada, ni siquiera un niño de 4 años en plena fase de «Papá, ¿por qué los pájaros vuelan? Papá, ¿por qué los peces no se ahogan?», etc., se contentaría con dicha explicación, pero basta con camuflarla un poco y parece una docta esencia. Pedro ayuda a su prójimo porque posee una gran bondad. Pablo martiriza a los animales porque posee un elevado grado de sadismo. La bondad y el sadismo, al igual que la prudencia de nuestro ejemplo o la agresividad del ejemplo de los horcones, no constituyen las causas de la conducta observada. No son más que la substantivación de la descripción condensada de una conducta habitual. Sustantivización erigida al rango de causa de virtud de un proceso tautológico disfrazado. Ser bondadoso, ser sádico, no es más que la manera rápida de decir que tal persona se comporta habitualmente de una manera que hemos convenido en llamar bondadosa o sádica, y que consiste en otros elementos, en ayudar a su prójimo y a martirizar a los animales indefensos respectivamente. Pero en modo alguno puede ello ser la causa de dichas conductas, so pena de tautología flagrante. La pregunta pertinente sería: ¿por qué Ur se comporta habitualmente de esta manera llamada prudente y por consiguiente le llamamos prudente? Formulada así la pregunta, resulta evidente que la respuesta, porque es prudente, aparece como inequívocamente tautológica y la rechazamos por insatisfactoria, buscando entonces las verdaderas causas, porque de no hacerlo así, su familia se moriría de hambre. Y tal respuesta, poniendo el acento en las consecuencias de la conducta, desplaza el factor causal desde el interior del sujeto hacia el entorno, o mejor dicho, pone el acento sobre la interacción entre el sujeto y el entorno. Se trata de un notable cambio de perspectiva, ¿no? Pues bien, por extraño que nos parezca, es a través de este mismo proceso de reificación abusiva que han sido generados todos los términos tradicionales explicativos de la conducta humana: la generosidad, la impulsividad, agresividad, introversión-extroversión, tenacidad, bondad, sadismo, que tomaremos como ejemplo en el apartado siguiente, simpatía y los centenares de vocablos del mismo estilo de los que usamos y abusamos cotidianamente, apareados a un razonamiento tautológico disfrazado, proporcionan el sistema explicativo de la conducta tanto del hombre y la mujer de la calle, como de un poco más de sofisticación, evidentemente, de los psicólogos tradicionales. Es precisamente porque la psicología tradicional comete los mismos errores categoriales que la gente de la calle que ésta se reconoce perfectamente. Es por eso que hablamos de concepción intuitiva y acepta sin chistar la jerga pseudocientífica de los profesionales del asunto, como en la época de Molière ocurría con la medicina. Y así estamos. Puesto que hablamos de medicina, no estaría de más que nos parásemos un instante para denunciar otro error de razonamiento perfectamente enraizado en los anteriores y que contribuye lógicamente a mantenerlos: la transposición del modelo médico a los asuntos de la conducta. Una de las críticas más recurrentes dirigidas contra el conductismo consiste en afirmar que éste solo se ocupa de las conductas, los síntomas, sin preocuparse de los conflictos internos que las ocasionan, las causas. El lector que ha tenido la bondad de seguirnos hasta aquí podría ya objetar tal afirmación de que las conductas no solo son lo que se observa desde el exterior, iceberg, caja negra, etc., y que el término interno conlleva graves problemas, peso y masa. Pero ello no bastaría para convencer a su interlocutor de que, en el fondo, él tiene razón cuando considera que el conductismo actúa como una aspirina. Suprime, temporalmente, la fiebre pero no cura la infección. El paralelo con el modelo médico aparece aquí con toda su esplendor. Intentemos pues convencer con otros argumentos a nuestro contradictor, analizando con cierto detalle la analogía implícita de su razonamiento. El bacilo de Koch existe. Cuando un psicólogo tradicional o un psicoanalista explica la conducta de una persona que disfruta infligiendo sufrimientos a su prójimo, martirizando animales indefensos o azotando a su pareja sexual, aduce la existencia del sadismo, sustantivo, en el interior del sujeto. Si alguien les pregunta por qué se comporta dicho individuo de esta forma, la respuesta no se hará esperar: porque es un sádico. La conducta sádica que presenta es la consecuencia, el síntoma de un trastorno psicológico, el sadismo. Tenemos pues una explicación en dos términos: los síntomas, la conducta sádica, y la causa, el sadismo. Si un terapeuta conductista consigue exitosamente modificar la conducta de tal individuo hasta la supresión total de cualquier manifestación sádica, el psicoanalista aducirá que solo los síntomas han sido suprimidos
igual que un analgésico disimula el dolor, pero que, como no se ha tratado la causa profunda, el síntoma aparecerá de nuevo bajo una forma u otra, lo que ellos llaman el desplazamiento del síntoma. Es evidente que si las cosas fuesen efectivamente tal y como ellos las consideran, las terapias conductistas serían un engañabobos que solo producirían efectos pasajeros sin solucionar en absoluto la raíz del problema. Si las cosas fuesen así, serían los psicoanalistas quienes tendrían toda la razón del mundo, pero el problema reside, como siempre, en la conceptualización misma del asunto. La conceptualización que, como vamos a exponer, se basa sobre una analogía seductora pero abusiva del modelo médico. En efecto, si un sujeto tose repetidamente, escupe sangre y presenta una piel pálida, ¿síntomas? El médico diagnosticará una tuberculosis galopante, y si alguien le pregunta por qué se comporta dicho individuo de esta forma, la respuesta tampoco se hará esperar, porque es un tuberculoso. Si un curandero consigue exitosamente suprimir los síntomas, nadie osará afirmar que se ha vencido la tuberculosis del sujeto. Tuberculosis que va a continuar desarrollándose hasta causar daños irreparables en el organismo por falta de tratamiento adecuado dirigido contra la causa y no contra los meros síntomas. Hasta aquí, el paralelo, la analogía, entre las dos situaciones parece no solo evidente, sino además dar la razón a los oponentes al conductismo. Pero analicemos ambas situaciones un poco más profundamente. En el primer caso, la existencia del sadismo ha sido inferida, postulada a partir de los síntomas, y la única prueba de su existencia es precisamente la presencia de los síntomas. Como hemos indicado antes, estamos en presencia de una explicación en dos términos. En el segundo caso, puede igualmente decirse que la tuberculosis ha sido inferida a partir de los síntomas. Pero contrariamente al caso del sadismo, la única prueba de la existencia de la tuberculosis no la constituye la presencia de los síntomas. Un simple análisis biológico de las secreciones salivales del sujeto bastará para demostrar que contienen un agente patógeno, concretamente el bacilo de Koch. La verdadera causa del conjunto de síntomas que resumimos con la etiqueta de tuberculosis es el bacilo de Koch. La tuberculosis, como el sadismo, no son más que etiquetas para resumir síntomas o conductas, como en el ejemplo de la prudencia, pero en modo alguno, bajo pena de tautología descarada, como nos esforzamos en demostrarlo en el apartado anterior, pueden ser considerados como la causa de dichos síntomas o conductas. Es por eso que dos términos no bastan para analizar adecuadamente la situación. El tercer término decisivo es, por supuesto, el bacilo de Koch, y nótese que su existencia no ha sido simplemente inferida a partir de los síntomas. El bacilo de Koch posee una existencia propia e independiente de los síntomas que produce. Puede ser aislado, cultivado, estudiado en un tubo de ensayo sin que provoque tos a nadie. Es decir, puede desconectarse la causa de las consecuencias, puesto que, si éstas dependen de aquella, lo contrario no es cierto. Es por ello que insistimos sobre el hecho de que la existencia del bacilo puede ser demostrada independientemente de la presencia de los síntomas. No se trata, pues, de una simple inferencia, de un postulado, sino de una realidad que puede ser demostrada. En el caso del sadismo, ¿qué prueba independiente de los síntomas puede ser presentada para justificar su existencia? En ausencia de cualquier conducta, incluso privada, sádica, ¿quién se atrevería a catalogar a un individuo como sádico? Nadie, evidentemente, puesto que en caso contrario, todos ustedes, como yo, podemos ser diagnosticados como sádicos latentes, masoquistas latentes, asesinos latentes, etc. En la realidad cotidiana, nadie considera como sádico a alguien que no presenta ni ha presentado nunca la más mínima conducta sádica. El sadismo no existe con independencia de la conducta sádica, y es por eso que, si se elimina dicho tipo de conducta, se ha eliminado de hecho el sadismo, que no era más que la etiqueta para designar tal conducta y que había sido postulado a partir de ella misma. Queda claro, pues, que en un caso estamos en presencia de una explicación que comporta solo dos términos, mientras que en el otro disponemos de tres. La analogía entre ambas situaciones es, por lo tanto, ilegítima, falsa y abusiva, es decir, puro sofisma. El modelo médico no puede ser así, alegremente transpuesto a los asuntos de la conducta, asuntos que se ajustan mucho más a un modelo educacional de aprendizaje que al modelo médico. Criticar las terapias conductistas con argumentos relativos al modelo médico no es más que el reflejo de una conceptualización errónea de los fenómenos abordados, a pesar de su aparente pertinencia. Pero, me dirán ustedes, ¿cómo explicar entonces el desplazamiento, el resurgimiento del síntoma, constatado a veces después de que una terapia conductista lo haya erradicado? Este argumento clásicamente esgrimido por los psicoanalistas demuestra que, en efecto, poseen una buena capacidad de observación. Desgraciadamente, y contrariamente a lo que ellos piensan,
Es su capacidad de explicación, de conceptualización la que no está a la altura. En lugar de postular, porque se trata de un simple postulado, que, habiendo eliminado el síntoma sin preocuparse de resolver la causa profunda, el síntoma aparece bajo otra forma, puede proponerse otra explicación a dicho fenómeno utilizando conceptos puramente conductuales. En efecto, en el ámbito médico la noción de beneficio secundario de la enfermedad es ampliamente conocido. Cuando alguien recibe la etiqueta de enfermo por parte de un profesional de la salud al que la sociedad ha otorgado dicha función y potestad, obtiene, como compensación en cierto modo de la desgracia de haber enfermado, un cierto número de privilegios secundarios. Se le dispensa de trabajar. Se le permite quedarse en la cama aun y cuando su estado no lo justifique plenamente. Se le toleran ciertos caprichos. La gente a su alrededor se muestra más tolerante y menos exigente, etc. Privilegios que desaparecen bruscamente cuando se le da de alta, lo que explica la existencia de ciertos enfermos funcionales, bien conocidos del cuerpo médico y hospitalario, que perpetúan sus dolencias, ahora imaginarias, para prolongar dichos beneficios secundarios. De la misma manera, un sujeto que padece fobia a los ascensores, pongamos por caso, recibe un trato preferente por parte de su entorno familiar. Si un día ha decidido cenar junto con los Rodríguez, que viven en el 9º piso de un edificio con ascensor, invitará más bien a los Rodríguez a venir a casa en vez de ir a la casa de ellos. Evitará alquilar una habitación situada en los últimos pisos de un hotel cuando se salga de vacaciones, reservando una situada en las plantas inferiores, etc. Es decir, se presentará una atención especial al sujeto. Se organizarán siempre las cosas en función de su problema. Si un terapeuta eficaz le soluciona su problema y le permite, al cabo de unas pocas sesiones de tratamiento y no después de años, y aún de diván, tomar tranquilamente el ascensor, se encuentra entonces privado súbitamente del beneficio secundario que su trastorno le proporcionaba, refuerzo social. Y es muy probable que presente una nueva fobia, emita una operante de la misma clase, a fin de recuperar los beneficios secundarios que le producía la anterior, a fin de obtener de nuevo el refuerzo que le había sido retirado. Una terapia conductista correcta no se centrará, pues, únicamente en el cliente, como diría Rogers, sino que informará a su entorno familiar de los riesgos que incurren si dejan de prestar atención súbitamente al exfóbico y les instruirá sobre la manera de hacerlo paulatinamente. Programa. Es más, les exhortará a desplazar la atención que antes prestaban a su fobia a otros aspectos de su conducta a fin de que no se encuentre privado de algo que antes obtenía mediante su antigua fobia y evitar así que lo busque a través de una nueva fobia. Los estudios de efectividad de las terapias, tanto a medio como a largo plazo, muestran inequívocamente que cuando el terapeuta incluye dichos aspectos en su tratamiento, no hay ningún desplazamiento ni resurgimiento del síntoma. Llegados a este punto del discurso, uno puede legítimamente preguntarse cómo es que si la conceptualización conductista, una vez expuesta con detalle, aparece como mucho más pertinente que sus rivales, no consigue destronarlas e imponerse como ocurre normalmente con toda teoría que supera, en potencia explicativa y en parsimonia, a las otras teorías en boga. Varios factores nos parecen poder explicar esta situación anómala, pero quisiéramos, como epílogo a esta ya quizás demasiado larga reflexión, exponer por lo menos uno de ellos que, a nuestro modo de ver, constituye un obstáculo relevante a tal cambio de paradigma. Para ello vamos a echar mano una vez más del viejo recurso de la metáfora. La máscara no es el rostro. En las antiguas tragedias griegas, los actores cubrían su rostro con una máscara triste o sonriente según el personaje que debían interpretar. Solo con ver la máscara se podía predecir el papel que iba a interpretar el actor, puesto que su conducta sobre la escena dependía de la máscara que llevaba. Evidentemente a nadie se le ocurriría confundir la máscara visible con el rostro invisible. Aunque el espectador no podía ver el rostro a causa de la máscara que lo cubría, sabía perfectamente que el actor tenía un rostro propio y que la máscara era, por decirlo de alguna manera, de quitapón, y que un día podía llevar una máscara triste y otro una alegre, pero que ninguna de las dos eran su verdadero rostro. No había, por tanto, confusión posible entre el rostro y la máscara. Imaginemos ahora que, por una razón dada, un actor conserva siempre, día y noche, durante años y años, una misma máscara sobre su rostro, hasta el punto que se le pega a la cara como una segunda piel, y que al final la gente olvida por completo que lo que percibe no es el verdadero rostro del sujeto, sino una simple máscara que no corresponde mejor al rostro verdadero que otra máscara diferente, y quizás más adaptada. Es decir, no por ser la más antigua es la más adaptada, ni aún menos es el rostro mismo. Si llegados a este punto,
un nuevo director escénico decidiese hacer actuar a este actor con otra máscara y le pidiese que se quitara la antigua, la gente le trataría de loco, le acusaría de querer desfigurar al actor y proclamaría que la nueva máscara se adapta mal al rostro, que no corresponde, no cuadra, sin darse cuenta de que lo que ahora llama rostro no es el rostro verdadero sino una simple máscara que con el tiempo se ha convertido en familiar, en una vieja conocida. Para la gente ya no hay distinción entre el rostro y la máscara, pues a sus ojos constituyen una única cosa. Querer cambiar la máscara equivale para ellos a querer cambiar el rostro. Solo la nueva máscara que propone el director es considerada como una máscara. La antigua, no. En vez de decidir si la nueva es más adaptada que la antigua, como lo pretende el joven e innovador director escénico, es decir, en lugar de escoger entre las dos máscaras, la gente considera que le están proponiendo elegir entre una máscara y un rostro. Lógicamente, frente a esta falsa alternativa, prefiere el rostro más que la máscara, lo natural más que lo artificial, lo intuitivo más que lo antiintuitivo, lo conocido más que lo nuevo, o como diríamos hoy en día, lo real más que lo virtual. Hasta aquí la metáfora. Al principio había un fenómeno por explicar, la conducta y una explicación propuesta, la teoría cognitiva, por ejemplo. Está claro que la explicación propuesta tiene que encajar más o menos con el fenómeno que pretende explicar. Como una máscara debe ajustarse más o menos al rostro del actor para ser verosímil, pero se trata solo de una explicación entre otras posibles y, en todo caso, distinta de, identificable con, el fenómeno que trata de explicar. Un fenómeno y su explicación son dos cosas distintas. Y uno puede preferir otra explicación sin por ello modificar en absoluto la naturaleza del fenómeno en cuestión. Rechazar un modelo explicativo no implica en modo alguno rechazar el fenómeno que debe ser explicado, pero si una teoría explicativa se ha perpetuado durante siglos, gracias entre otras razones a su carácter intuitivo, hasta el punto de que ya no es percibida como una teoría que puede ser sustituida en cualquier momento por otra, sino como el fenómeno mismo, resulta evidente que toda nueva teoría aparecerá como aberrante, como contraria a la evidencia misma, al sentido común más elemental. Cuando una conceptualización se ha confundido hasta tal punto con el fenómeno que intenta conceptuar, llegando a identificarse con él, a no formar más que una sola y misma entidad, allí donde en realidad hay dos, entonces criticar, negar o combatir tal teoría equivale a criticar, negar o combatir el fenómeno en cuestión. Y como que negar el fenómeno no es honradamente posible, puesto que existe, como que no se establece ninguna diferencia entre el fenómeno y la teoría secular que lo ha venido conceptualizando, y por lo tanto no se puede negar esta sin negar aquel. Entonces resulta honradamente imposible negar la teoría en cuestión. El conductismo no niega tal o cual fenómeno como se suele afirmar, niega su conceptualización bajo la teoría cognitiva u otra, y propone una conceptualización diferente para dicho fenómeno. El problema proviene de la confusión del concepto con la cosa, y como que la cosa ha sido bautizada con el nombre que le ha forjado la teoría primitiva, en los dos sentidos de la palabra. Al negar dicho nombre de pila, parece ser que se niegue la cosa en sí, puesto que se hallan íntimamente confundidos. Por tomar un ejemplo, el conductismo, cuando discute el concepto de imagen mental, no discute el fenómeno que los cognitivistas han explicado con el concepto de imagen mental, sino la conceptualización cognitiva de dicho fenómeno en términos de imagen mental. Para darse cuenta de ello es necesario ser consciente de la diferencia entre ambos, el término y su conceptualización. No se trata de un simple matiz. Se trata de una diferencia tan fundamental como la que existe entre nuestro rostro y una máscara. Por tanto, no es de extrañar que se prefiera una teoría que parece corresponder perfectamente en un ámbito dado, puesto que es a través de las gafas de esta teoría que se contempla el ámbito. Además, se llevan estas gafas desde hace tanto tiempo que uno se ha olvidado ya de las que lleva. Y como son verdes, se ven las cosas de color verde, y se acaba por creer que las cosas son verdes. Cuando llega el joven conductismo y propone unas gafas de color marrón, la gente dice que las gafas marrón son malas porque con ellas el mundo se vería marrón. Y todos sabemos que el mundo no es marrón, sino verde. Y no vale decir a la gente que se quite las gafas verdes y verá que el mundo no es verde, ni quizás marrón, pero que se acerca más al marrón que al verde. Por lo que las gafas marrón son, hasta nueva orden, más adaptadas. Porque le va a contestar, ¿pero de qué gafas verdes me habla usted? Si yo no llevo gafas. ¿Qué máscara? Pero si yo no llevo máscara. Hemos empezado hablando de conducta y nos hemos sin duda apartado un poco del hilo central a costa de divagaciones más o menos, yo creo sin embargo que menos, colaterales. Pero una cosa nos ha llevado a otra,
y hemos preferido no autocensurarnos. Volvamos pues a nuestra pregunta inicial. A título de conclusión, se nos antoja que no sería un mal resumen parafrasear los célebres versos del último de nuestros grandes poetas románticos. Romántico rezagado, como nos enseñaban los manuales de literatura, Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es conducta? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es conducta? ¿Y tú me lo preguntas? Conducta eres tú.